TV. Bien, doctor, nosotros lo hemos visto participando en este nuevo colectivo anticorrupción, y ustedes han estado presentes en la última protesta que se realizó en el Parque de Chiclayo en favor de los hermanos de Cañari. ¿Cómo se está desempeñando este problema de Cañari? Mire usted, efectivamente, ciudadanos, entre profesionales y representantes de instituciones, decidimos organizarnos en un colectivo ciudadano para impulsar una lucha contra la corrupción en la región Lambayeque, y dentro de ese contexto hemos tocado muchos casos, dentro de ellos el caso Cañaris, efectivamente, donde vemos que no se quiere respetar la voluntad de un pueblo, la libre determinación de una comunidad que en una asamblea expresó su voluntad de no aceptar a la minera Candente Cooper en su zona. Sin embargo, el gobierno central, lejos de atender el reclamo, la justa protesta, ha reprimido a los hermanos comuneros de Cañaris. Por eso nosotros consideramos que este es un acto de injusticia, y todo acto de injusticia siempre conlleva un acto de corrupción, y hemos asumido esa defensa y realizamos un plantón en la ciudad de Chiclayo que, como sus reporteros habrán dado cuenta, tuvo una acogida significativa, en la cual expresábamos nuestro respaldo, nuestra solidaridad con el pueblo de Cañaris, y emplazábamos al gobierno a resolver de la manera pacífica este conflicto, para a fin de que no se vuelvan a dar incidentes como Bagua, como Cajamarca, que se dieron hecho de lamentar. Doctor, haciendo del abogado del diablo, como se dice, nosotros vemos que durante muchos años, 25 años que estamos en el periodismo, hemos visto que durante mucho tiempo los políticos manejan el tema como caballito de batalla de Incahuasi y Cañaris como las zonas más deprimidas de la región Lambayeque. Van, buscan votos y siempre tratan de llevar pequeñas ayudas de esto. ¿Usted no cree el hecho de poner en marcha esta mina Candente Cooper o Cañariaco, que es su denominación, esto traería desarrollo a la zona de Cañaris y que dejarían de lado los políticos de siempre hablar de la pobreza y la pobreza de Cañaris? Queremos dejar en claro de que nuestra organización, el Colectivo Ciudadano Justicia Anticorrupción, y fundamentalmente quien habla, no tenemos un criterio antiminero de ninguna manera, porque es una actividad económica que permite el desarrollo de los pueblos, una actividad económica extractiva. Pero consideramos que estos actos de explotación deben ser responsables y donde exista un equilibrio en la distribución de las ganancias. Usted lo ha indicado, podría dar desarrollo, pero no se ha dado tal como por cuanto no existe un control de parte del Estado. Lógicamente la justificación que brindan los promineros es de que quieren dar el desarrollo, pero el desarrollo no se da pues llevándole una cocinita, llevándole un balón de gas, llevándole una frazadita a los comuneros. Eso es un engañamuchachos, es una burla, ¿no? Es algo momentáneo, como se lo ha indicado, ¿no? O sea, es escandalosa la forma como pretenden ingresar a través de dádivas, de limosnas, y yo no comparto la verdad de esto, porque en todo caso que se sienten en la mesa de diálogo y establezcan una igualdad en la repartición. El pueblo, las comunidades que son las que otorgan sus minerales y los inversionistas que llegan al proceso de extracción. O sea, hay un nivel de equidad que debe ser controlado lógicamente por el gobierno, pero no será siempre. Las grandes ganancias se las llevan las mineras, y ahí tenemos a los pueblos empobrecidos durante años, y que es caldo de cultivo de muchos candidatos que siempre han ido regalando un gorrito, regalando un kilo de arroz, un kilo de azúcar para obtener el voto, y después se olvidaron y se ponen de espaldas al pueblo peruano. Entonces podemos decir que si hubiera en forma equitativa un reparto de la ganancia
Entonces sí podríamos, pero también vemos el tema de que la empresa Candente Cooper está tratando de hacer una explotación minera que ya está desfasada en todas partes del mundo, a tajo abierto, y de acuerdo a lo que nos mencionan los entendidos, que quedaba toda la minería, el agua, quedaba todos los desechos de la minería, y que eso después con la lluvia iba a rebalsar hacia la zona del río Chancay y Lambayeque, o sea, la otra cuenca. Interesante apreciación, mi estimado Víctor. Efectivamente, la tecnología que se pretende utilizar siempre va a traer consecuencias funestas para los comuneros, porque las empresas mineras, en este caso en Cañaris, Candente Cooper, va a cumplir su función extractiva y se va a retirar. Es decir, la tecnología que van a aplicar es perjudicial para los comuneros, usted lo ha indicado. Entonces consideramos que la labor extractiva no debe perjudicar ni el medio ambiente, ¿no? Ni el medio ambiente, y tampoco debe perjudicar la economía de los comuneros. O sea, sí se puede dar una política como se da en otros países, caso Chile, Canadá, donde hay una minería responsable. Pero el problema más que todo por el Estado. El problema es el Estado, ¿no? Efectivamente, el Estado es cómplice en esta situación. No, porque ya se convierte como un cancerbero contra la gente que se opone, ¿no? O sea, ahora salieron con la cantaleta que hay grupos terroristas en la zona de Cañaris, que todo el que protestaba, todo el que pedía que no haya la minería que se piensa aplicar, inmediatamente lo tildaban de terrorismo. Lamentablemente siempre el Estado ha inclinado la balanza a estas empresas mineras, en este caso Candente Cooper, y lo que usted ha indicado, la justificación que tratan de dar, que siempre hay incitadores, agitadores, grupos violentistas, grupos terroristas. Incluso se me ha cuestionado mi presencia en el apoyo en razón de que quien habla es el asesor legal del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en el asunto Conga, y por tener mi participación acá se me hizo una pregunta a través de un importante medio de comunicación, indicando que no era casual que yo esté tanto en Cajamarca como en Lambayeque, siempre tratando de incentivar el asunto de las protestas mineras. Yo tengo que indicar, vivo en Tumán, ¿no? Esta es mi región, el Lambayeque. Soy un abogado libre, puedo defender lo que estimo conveniente, y más que todo cuando considero que hay injusticias, ahí estaré. Y esa es mi participación acá, de manera que si yo estuviera de repente por Arequipa, tuviera alguna relación, pero de ninguna manera, y es lo que usted indica. Nos afecta a toda la zona. Nos afecta a todas las zonas. Lamentablemente el Chiclayo, la región Lambayeque, no ha asumido todavía una posición firme, es insensible ante este asunto. Mire usted, si no fuera por este reclamo, por esta protesta, el Estado no le hubiera puesto el ojo a Cañaris. Ahora ya están dándole balones de gas, van a comenzar balones de gas, pero es del momento, es para soliviantar un tanto los ánimos y permitir que Candente Cooper avance en su labor extractiva. ¿No sería que su camarada Ollanta Humala ha perdido la brújula respecto a esto? Yo no diría mi camarada Ollanta Humala, porque yo no he sido de Gana Perú ni del Partido Nacionalista. Yo diría que Ollanta Humala se ha puesto de espaldas al pueblo. Porque le ofrecía el agua primero, ¿no? Así es, efectivamente, y en Cajamarca se le emplazó, se le encaró incluso las consignas: Ollanta, vuelve a tu pueblo, ¿no? Sin embargo, él prefirió ponerse al servicio de las grandes empresas transnacionales. ¿Pero por qué? Porque hay una amenaza, hay una especie de chantaje a su estabilidad en el gobierno, y él, pues, entre mantenerse en el gobierno y sentirse chantajeado, presionado de un posible golpe de Estado, lógicamente ha tenido que alinearse. Pero hay una especie, ya que hablamos de este chantaje en el gobierno, hay una especie que estamos viendo, que el capitalismo ya vemos la crisis de los Estados Unidos, la crisis de Europa, el capitalismo, como dice, ya fue. Ya cumplió su ciclo, mi estimado Víctor Balcázar, y lo decíamos nosotros allá por la década del 80, en las épocas universitarias, ¿no? En la crisis que atravesaba el capitalismo y lo que se venía. Los hechos nos están dando la razón 2 décadas después, en que efectivamente el sistema capitalista, con el mismo estilo, con el mismo plan que tiene para los países subdesarrollados, así ha quedado al descubierto de que resulta inaplicable. No, hay, por ejemplo, el otro día hemos estado leyendo algunos artículos sobre el contrato que firmó Fujimori
con Yanacocha, ¿no? En ese tiempo estábamos viendo ahí un paralelo. En ese tiempo la onza de oro costaba $140 cuando se firma el contrato ley que le da pues lo que reclama siempre Yanacocha, $140 la onza, y ellos pagaban el 10%, o sea, $14 de impuesto, el 10% de beneficio, ¿no? Pero en ese lapso de 20 años hemos visto que la onza de oro pues ahora está sobre los $1.500 y se sigue pagando sobre el 10% de lo que costaba en esa época. O sea, el Estado no negocia en favor de la clase popular. De ninguna manera, el Estado no se ha puesto, como se dice, a buen recaudo, porque en todo caso se ha debido establecer una penalidad en este tipo de contratos a fin de contrarrestar en algún momento esta alza o esta disminución de este metal. Pero en este caso, ¿qué pasa con nuestros políticos? Bueno, ellos más prefieren resolver su problema personal, y está demostrado. Su problema personal, los congresistas de la República más tratan de resolver y atender sus problemas personales, de empresas particulares. Mire usted un Congreso de la República, ¿no?, con una comisión de ética que solamente se dedica a sesiones a investigarse entre ellos mismos. O sea, les pagamos para que se investiguen ellos mismos. Esta comisión de ética que preside el AI, ¿no?, que más que todo es el ente que ajusta cuentas a quien se quiere despuntar en el Congreso de la República, y inmediatamente, ¿no?, lo emplazan y lo sientan en el banquillo de la Comisión de Ética. De manera que el Congreso de la República, en lugar de estar resolviendo problemas de cobertura nacional, más se preocupan porque si su empresa evadió impuestos, si realmente su empresa incumplió algunas normas, si incumplieron las normas éticas. Creo yo de que este Congreso ha sido el más eficiente de toda la historia republicana. Eso es en cuanto a la política. Hablemos en cuanto a la justicia. Desde el primer gobierno de Beto Torres a nivel Chiclayo, usted fue uno de los críticos más ácidos, de los que fomentó incluso la primera revocatoria, todo en contra siempre de Beto Torres, y el tiempo nos está dando la razón, todo lo que se ha venido descubriendo y todo lo que falta por descubrir todavía, y hasta ahora no se llega al objetivo, que es sacar de la Municipalidad Provincial de Chiclayo a esta gente que verdaderamente está haciendo de la suya. Me agrada que usted recuerde esto, y no significa pecar de vanidoso. Efectivamente, a un año de la gestión del grupo Manos Limpias con Roberto Torres, ante la evidencia de acto de corrupción, impulsé el proceso de revocatoria con la recolección de firmas. Muchos fueron indiferentes, muchos incluso lanzaron ataques contra mi persona. Usted lo ha indicado, el tiempo nos está dando la razón. Lamentablemente tenemos una justicia muy lenta, ¿no?, que a mi criterio es una justicia inoportuna, ineficaz en este distrito judicial de Lambayeque. Desde el 2008, en que asumí la defensa, se quiere decir, del proceso de transparencia contra la corrupción, hasta la fecha, 5 años, he venido constantemente, y la historia me ha dado la razón. Hoy pretenden aparecer por ahí abanderados de la lucha contra la corrupción, pretenden ser los salvadores de la provincia de Chiclayo. Yo pregunto, y en su momento, cuando en forma solitaria en la Plaza de Armas recolectaba mis firmas con algunos voluntarios, ¿dónde estuvieron? Es que en ese momento todavía ellos gozaban de ese festín. A mi criterio gozaban del festín del desgobierno y del caos que se ha vivido en Chiclayo. Yo me mantengo firme que don Roberto Torres González, en sus 2 gobiernos, ha desarrollado un gobierno, valga la redundancia, gobiernos plagados de corrupción, de improvisación y de incapacidad, y que nos ha conllevado a la situación por la cual atravesamos. Podríamos decir que el gobierno de Beto Torres sería un paralelo en pequeño, claro, con el gobierno de Fujimori y su Montesino. Sí, efectivamente, muy buen parangón que usted hace, en el sentido de que sería un Perú pequeño, Chiclayo, un gobierno municipal con un gobierno central. Ya, entonces, en ese sentido, pero lo que llama la atención es, por ejemplo, nosotros vemos ciertamente los temas judiciales, continuamente estamos
estamos viendo los trabajos que realizan los magistrados, pero vemos cierto pasivismo de parte de las autoridades, porque por ejemplo hemos visto casos donde Juan Pérez dejó de pagar una pensión de alimentos e inmediatamente le revocan la pena, o se atrasó en ciertos requerimientos, le convierten la pena en efectiva, pero sin embargo